Cómo este jugador flaco y lento llegó a cambiar para siempre el fútbol. Cuando los mediocampistas eran guerreros físicos, él fue un pensador, un artista escondido en la posición más ingrata del campo. Sergio Busquets es el contención que confundió el fútbol, un 5 que jugaba como 10, el genio silencioso que controlaba el partido bajo la sombra, un futbolista irrepetible. Esta es la historia de Sergio Busquets, el hombre que confundió el fútbol. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Busquets nació en Sabadell, Barcelona, el 16 de julio de 1988. Si bien nació en Sabadell, pero se crió en Badia del Vallès, un pequeño municipio catalán de apenas 13.000 habitantes. Hoy en día el campo municipal de Badia lleva su nombre, Campo Sergio Busquets. Su padre es Carlos Busquets, ex portero del FC Barcelona, conocido muchas veces por sus errores clamorosos, pero lo que más destacaba era en el juego de pies. Es por eso que era muy valorado por Johan Cruyff. Sergio creció viendo a su padre defender la portería del Camp Nou, y desde pequeño respiró fútbol en casa. De niño jugaba en las calles de Badia como delantero, e incluso en la escuela llegó a ser portero, como su padre. Pero poco a poco descubrió que su verdadera pasión estaba en el centro del campo. Su primer equipo fue la Unión de Fútbol Barberá, donde jugó en la categoría Benjamín. Más tarde pasó por el Lleida, y luego en el Jabak Terrassa, donde ya destacaba por su inteligencia y su serenidad con el balón. En el año 2005, con 17 años, se integró en la Masía del FC Barcelona. Ya no era tan joven, y tuvo poco tiempo para adaptarse a la Masía, pero desde que ingresó empezó a destacar. Tan solo 2 años después, en 2007, ascendió al Barça B, bajo las órdenes de Pep Guardiola cuando dirigía el filial. Busquets fue una pieza clave para conseguir el ascenso a la segunda B. Allí empezó a forjarse el mediocampista que conquistaría el mundo, y desde este momento Guardiola sabía que este jugador tenía algo distinto. En el año 2008 cumpliría su sueño. Pep Guardiola, ahora entrenador del primer equipo, confió en él y lo hizo debutar en la primera división, ante el Racing de Santander. Debutó con 20 años en un empate de 1-1. Esa misma temporada marcó su primer gol con el Barça. Lo hizo en la Champions ante el Basilea, con este remate con la zurda en la victoria de 0-5. Más adelante también marcó ante el Shakhtar. En solo su primer año se convirtió en la revelación de la temporada. Disputó un total de 41 partidos, marcando únicamente 3 goles. Pero su función no era esa, era más bien dar equilibrio. Estuvo alternando titularidad con Yaya Touré. Busquets fue clave para ganar la Copa del Rey, venciendo en la final al Athletic de Bilbao 4-1. También fue clave para ganar la Liga Española, en aquella campaña legendaria venciendo 2-6 al Real Madrid, pero más clave aún para ganar la Champions. Busquets jugó la semifinal de vuelta ante el Chelsea, en Stamford Bridge. Debido a la lesión de Rafa Márquez, Yaya Touré jugaba como defensa central, sobre todo cuando tampoco estaba disponible Carles Puyol. Eso hizo que Busquets fuera titular, y él presenció el famoso gol de Iniesta en Stamford Bridge, el Iniestazo. Después fue titular en la final de la Champions, ante el actual campeón, el Manchester United, y el catalán dio un partidazo, una masterclass de control, de serenidad. Era la final de Europa y jugó como si nada, jugando 1 o 2 toques. Fue muy importante para ganar el partido 2-0. En tan solo su primera temporada como futbolista, ganó el triplete. Había completado el fútbol de clubes con solo 20 años, pero ahora tenía un nuevo reto: ser una leyenda del fútbol. En 2009 el Barça ganó el sextete, incluyendo la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y el Mundial de Clubes. En solo un año pasó de ser un desconocido a convertirse en indispensable. Pero esto no acaba aquí. En 2010 fue convocado por Vicente del Bosque para el Mundial de Sudáfrica. Allí, con tan solo 21 años, fue titular indiscutible en el medio campo de España, en un doble pivote junto a Xabi Alonso. El catalán jugó todos los partidos, incluidos los 120 minutos de la final ante Holanda, donde España ganó su primer mundial con gol de Iniesta. En menos de 2 años, Busquets ya era campeón del triplete y campeón del mundo. Fue el mejor momento de toda su carrera, y lo más loco es que ni siquiera había llegado a su mejor versión. En 2011 ganó su segunda Champions. Lo hizo en el campo de Wembley, ante el Manchester United una vez más, y como la primera vez, mostrando una exhibición de control del partido. Su Eurocopa 2012 fue impecable. Jugó todos los partidos como titular, incluido en el equipo ideal del torneo, y levantó el trofeo tras golear a Italia 4-0 en la final. En 4 años, Busquets ganó 2 Champions, un Mundial y una Eurocopa, un inicio de carrera que nadie jamás volverá a repetir. En 2015 volvió a ganar el triplete, Liga, Copa y Champions, esta vez contra la Juventus en Berlín, ganando el encuentro 3-1. Fue uno de los 7 jugadores en ganar 2 tripletes con el mismo club. Para este entonces, Busquets ya no era más un futbolista novato, era una de las estrellas consolidadas, un referente. Mucha gente empezó a verlo como su ídolo. Era para muchos el mejor pivote del mundo con mucha diferencia, e incluso algunos se atrevían a llamarlo el mejor pivote de todos los tiempos. Del Bosque lo describió con una frase que se volvió leyenda: si miras todo el partido, no verás a Busquets, pero si miras a Busquets, verás todo el partido. Esto hace referencia a que muchos lo subestimaban, ya que no marcaba goles ni tenía un estilo vistoso, al menos para el aficionado neutro, pero para quienes entendían el fútbol, era un espectáculo verlo controlar el mediocampo y hacerlo con tanta calma. Él redefinió el rol del contención, un jugador que no solo destruía, sino que también creaba, un 5 que jugaba como un 10, pero todo héroe que asciende tiene que caer. Después de la última Champions, el Barça empezó a perder fuerza a nivel europeo. Aunque Busquets tuvo un nivel notable, las críticas comenzaron a aparecer. El equipo pasó por años complicados, eliminaciones dolorosas en Champions, como las remontadas sufridas ante la Roma,
y el Liverpool. Muchos lo señalaron como lento, débil, como un símbolo del Barça que ya no asustaba a nadie, que necesitaban renovar esa posición. Sin embargo, muchos aseguraban que seguía al mismo nivel de siempre, solo que el equipo ya no acompañaba. También lo acusaron de formar parte del club de amigos, el grupo de jugadores veteranos que controlaban el vestuario, y relajó la intensidad de los entrenamientos, algo que se notó en el equipo. En el año 2021, fue nombrado primer capitán del Barça, después de la salida de Messi. En 2023 alcanzó los 700 partidos, y levantó su último título con el Barça, la Liga Española con Xavi Hernández. Después de 18 años en el club, llegó el momento de cerrar el ciclo. El 10 de mayo del 2023, a través de un emotivo video, anunció su salida del FC Barcelona. Su palmarés con el Barça fue 7 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 7 Copas del Rey, 9 Ligas y 3 Champions. Dejó el club con 32 títulos y un legado imposible de igualar. El fútbol entero lo despidió de pie. El Camp Nou lo vacionó en su último partido como azulgrana. Su legado no se medía únicamente en títulos o estadísticas, se medía en la manera en la que transformó la posición del mediocampista defensivo, el jugador que confundió el mundo del fútbol. Busquets cambió la posición del mediocentro defensivo. Su juego no se basaba en la fuerza ni en la velocidad, ni siquiera en el físico. Era pura lectura, colocación, inteligencia. Tenía la capacidad para romper la presión rival con un solo toque, o con un giro elegante. Parecía moverse a otro ritmo, siempre un paso por delante del resto. Su visión, su calma, su técnica, le permitían anticipar las jugadas antes que nadie. Tenía un talento único para esconder el balón, para encontrar espacios donde no los había, para dar esa primera o segunda asistencia silenciosa, que nadie recuerda pero que era fundamental para el gol. Aunque muchos lo criticaron por ser lento, él demostró que en el fútbol la velocidad mental vale más que la física. Como dijo Vicente del Bosque, si miras a Busquets verás todo el partido. Antes de él, el 5 era un destructor del juego, alguien para recuperar y entregar rápido. Con Busquets, el 5 también pasó a ser un constructor, estratega y director de orquesta. Algunos lo criticaban por fingir faltas en algunas ocasiones, aunque para muchos también era una virtud, ya que exageraba contactos para frenar el ritmo rival o para dar oxígeno a su equipo. Incluso eso lo hacía con inteligencia. Junto a Xavi e Iniesta, formó el mejor mediocampo de todos los tiempos, el que dominó el mundo con el tiki-taka del Barça, y también con la selección española. Es una vergüenza que nunca haya sido galardonado con ningún premio, como si lo fue Rodri. Ni siquiera lo nominaban en un ranking alto, un sinsentido. Como mediocentro defensivo, nadie combinó su técnica, temple y lectura de juego con tanta maestría. Un auténtico director de orquesta, el 5 que jugaba como 10. Tras dejar al Barça, Busquets emprendió una nueva aventura, en Estados Unidos, fichando por el Inter de Miami de forma libre, junto a sus amigos Leo Messi y Jordi Alba. Ahora sin la presión de la élite europea, empezaría a disfrutar sus últimos años en el fútbol. La historia de Sergio Busquets demuestra que en el fútbol no solo triunfan los más rápidos, o los más fuertes o mediáticos, sino también quienes piensan y hacen mejores a los demás. Su carrera enseña que el talento no siempre brilla con goles y regates, sino manejando el ritmo y moviendo los hilos. Los verdaderos genios entienden el juego mejor que nadie, y él era uno de ellos. Su nombre ya está grabado en la historia, no solo por lo que ganó, sino por cómo transformó su posición. Y sin más que decir, esta fue la historia de Sergio Busquets.